porque aprendí que cuando Dios te llama, Dios te protege. Y el tópico que traigo para hoy es protección divina para los tiempos que han de venir. Diga conmigo, necesito protección divina para los tiempos que han de venir. Literalmente, habíamos estado hablando semanas atrás, antes del nuevo año judío, para Sukkot, que había un cambio. Y también dije que había un cambio y que el 24, que para nosotros es en enero, pero para los judíos es en septiembre, iba a ser un año muy agitado. Entonces, definitivamente que ha sido un año agitado de cambios. Y todo esto empezó en el calendario bíblico, en el tiempo del año bíblico judío, el nuevo año. Entonces, usted tiene que saber qué tenemos que hacer o cómo debe ser nuestra vida en tiempos de guerra. Digo, en todo tiempo necesitamos la protección divina, pero en estos tiempos que vienen, que son tiempos proféticos, tiempos bíblicos, estos tiempos que vivimos son tiempos de juicio a los gentiles, no para el pueblo de Dios. Dile que está al lado, para nosotros es el tiempo de bendición. ¿Usted se acuerda que Dios iba a liberar a Israel de Egipto? Para Egipto era sacudimiento y guerra y juicio, pero para Israel era tiempo de protección y de liberación. O sea que los tiempos de guerra que estamos viviendo son tiempos de liberación para el pueblo de Dios, pero para el que no es pueblo de Dios es tiempo de juicio. Así que para nosotros es tiempo de liberación. Lo que está ocurriendo es tiempo, diga conmigo, estoy entrando en un tiempo de liberación. Y eso es el problema, que cuando el cristiano no entiende los tiempos, dice, wow, hay juicio, y se agarra de la palabra y va a empezar por la casa de Dios, sí es verdad. Pero para nosotros los hijos de Dios que hemos creído y hemos sido fieles a creerle a Él, es tiempo de liberación. Ya conmigo, es tiempo de liberación. Entonces, quiero hablarle hoy sobre la protección divina que usted y yo necesitamos en los tiempos venideros. Gracias por sus oraciones. Nos fuimos acá sobrenaturalmente. Fue un tiempo maravilloso. Si usted no lo vio, puede entrar a ver CAP. Los 3 días fueron temas contundentes, vitales para los tiempos que vivimos. La guerra de los aires. Vimos sobre, y yo le decía al liderazgo, y quiero testificar esto. Yo le dije al liderazgo en la reunión del martes, yo no pensaba ir acá, pero Dios movió todo su poder como siempre, y cuando Él tiene un plan y un propósito, Él lo cumple, y movió toda la ficha y me empujó hacia CAPS sobrenaturalmente. Y yo le fui a preguntar a Dios, porque yo sé que cuando el Señor abre puertas que yo no podía abrir, es porque Él tiene un propósito. Y yo sé que cuando Dios hace cosas imposibles, hay algo que Él quiere hacer. Así que yo le pregunté, Señor, ¿por qué moviste esta puerta? ¿Y cuál es el propósito? Y el Señor puso en mi corazón que en ese CAP iba a repartir, a desatar mantos. Lo dije. ¿Dónde está el liderazgo? Que diga amén, por favor. Que iba a desatar manto y unción fresca, y que Él tenía para mí un manto nuevo y una unción fresca. ¿Verdad que lo dijo? Denle un aplauso al Señor, el liderazgo, que escuchó eso. Así que eso fue lo que yo recibí del Señor. Cuando llego allá, el segundo día, papá dice, el Señor va a desatar mantos nuevos para la temporada nueva que iniciamos. Y me llamó un hijo, yo no le dije, pero otro le dijo que había recibido eso del Señor. Y yo dije, wow, entonces, usted sabe, uno recibe la palabra, la cree, pero se desconecta. Así que cuando escucho él decir, el Señor va a liberar mantos para América, para las naciones, para los continentes y para nosotros también, yo estaba segura, tenía la certeza que ese día yo iba a recibir mi manto nuevo, para mis temporadas nuevas, para mis niveles nuevos.
Así que yo no dudé porque y a mí por eso me gusta decirle al liderazgo lo que Dios me dice. Primero, para que ellos se sientan seguros de su cobertura, aunque deben creer sin ver, pero para que crean más. Y después para testificar que yo lo escuché, se los dije. Así que ahí estábamos recibiendo ese manto del Señor. Pero el Señor, después que regresé toda la semana, me hizo recordar las palabras de papá. ¿Cuáles fueron esas palabras? Cuando recibimos los mantos, nos hizo hacer una oración. Voy a pagar el precio por el manto. Y yo lo dije, voy a pagar el precio por el manto, Pastor Víctor. Pero cuando yo venía en el avión, yo quedé con eso y yo dije, pero si ya lo he pagado, así que yo venía confiada en mí misma, que ya yo había pagado el precio. Así que ¿qué más podía pagar? Pero no fue así. Llegué y el lunes que oro, el martes que voy a intimidar, el Señor me sigue hablando. Y yo decía, pero Señor, pero yo estoy dispuesta a pagar el precio. Y el Señor me dijo, es que hay un nuevo precio que tienes que pagar. Y me dijo, santidad. Y yo me quedé así, pero ¿por qué el Señor me dirá esto? Y me bombardeó por todos lados. Y me dijo, ve al libro de Sofonías. Y yo le dije, y ya cuando el Señor me reveló toda la semana qué es lo que me quería decir, le dije, Señor, estoy dispuesta a pagar el precio. Quise llorar, porque hay cosas que yo amo, pero tengo que pagar el precio por cuidar la unción. Porque en el manto, papá hizo una explicación del manto. No sé cuántos la vieron, pero si usted no la vio, usted debe verla. Pero realmente recibí una revelación mayor del manto. Le pedí perdón a Dios, porque el manto que me reemplazaron, ¿verdad? Me cambiaron. Tal vez no había hecho el cuidado que debía. Así que le dije, ahora entiendo lo que me quieres decir y yo pago el precio. Entonces, he sido bombardeada por el Señor toda la semana. Todavía hoy, por el precio que hay que pagar para cuidar la unción. En el manto está la unción y está la impartición que Dios nos da para impartir al pueblo. Así que le doy gracias al Señor porque yo sé que entramos en una temporada como iglesia diferente, una nueva unción, pero también hay muchas cosas que tenemos que aprender. Dígale al que está al lado, hay muchas cosas que aprender estos días. Hay confusión en la iglesia, hay confusión en el liderazgo, hay confusión en la familia, hay confusión en el gobierno, hay confusión. Pero nosotros no podemos estar confundidos porque Dios nos dejó su palabra que es lámpara a nuestros pies, que alumbra nuestro caminar. Amén. Así que vamos a ir al libro de Sofonías capítulo 2 del 1 al 3, protección divina para los tiempos que han de venir. Anote porque usted también recibe una unción personal de Dios. Usted sabe que usted recibe una unción personal de Dios. Es la que habla primera de Juan. Que usted no necesita ser enseñado por nadie porque la unción le enseña. Es una unción personal suya. No es la unción que está en el manto. No, es la unción personal que Dios nos da cuando recibimos a Jesucristo. Y esa unción es la que usted usa para orar, para adorar, y la que el Señor le va a enseñar todo lo que tiene que cambiar dentro de su vida, su corazón. Amén. Entonces, dice así. Vamos a leerlo todo, la palabra del Señor Jesús, 1, 2, 3. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor. También pudor quiere decir, oh nación sin vergüenza, no tiene vergüenza. Dice, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase por el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, versículo 3, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra.
los que pusiste por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbres, quizás seréis guardados en el día del enojo del Señor. Diga conmigo, meditad. Diga conmigo, humildad, justicia, mansedumbre, para ser guardados en el día del Señor. Diga conmigo, para ser guardados en el día del Señor. ¿Cuántos quieren ser guardados en el día del Señor? Sofonía es un tataranieto del profeta Ezequiel. Y en los tiempos de Ezequiel, interesante esto, en los tiempos de Ezequiel había mucho pecado moral, mucha decadencia moral. Diga conmigo, decadencia moral. En los tiempos de Sofonías también había decadencia moral. Y antes de que, en los tiempos de Sofonías, antes de que hubiera decadencia moral, él comenzó a orar por el pueblo de Judá, porque en ese tiempo él fue profeta para el pueblo de Judá. Y él comenzó a orar por un avivamiento, por un cambio, por una transformación del pueblo de Dios. Entonces, en su tiempo había tanta decadencia moral como en estos días, como en estos tiempos, que él oraba intensamente por lo que estaba ocurriendo en Judá en esos tiempos. Entonces Dios le mostró dos cosas. Dios le mostró el juicio que venía sobre Judá en ese tiempo por mano de los asirios, que iba a destruir a Judá, y Dios le mostró el tiempo del juicio final de este tiempo a los gentiles antes de la venida de Cristo. Así que el libro de Sofonías, que nada más tiene 3 capítulos, que es cortito, realmente muestra el juicio a Judá y muestra tiene una visión de lo que ha de venir en la tierra en estos tiempos. Así que vemos a un profeta que está recibiendo de Dios. Él provocó un avivamiento, un cambio, él provocó arrepentimiento, y vemos que Dios le revela a él para que le diga a Judá. Usted sabe que Sofonías le habló a la tribu de Judá esto y le dijo: hagan esto para que sean librados de la ira de Dios. Les dijo: esta es la clave para ser librados de la ira de Dios sobre la tierra. Diga conmigo, la clave para ser librados en la ira de Jehová. Sabemos, el mismo libro de Sofonías dice que las naciones entrarán en juicio. Vamos ahí al versículo Sofonías 3:8. Sofonías 3:8 dice: por tanto, amén, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgar, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Aquí está hablando del juicio futuro de los gentiles, seguido por la bendición del reino de Jesucristo, del reino del Mesías, del reino milenario. Está hablando, ese es el título de la Biblia. Dice: voy a juntar las naciones, los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira por el fuego de mi celo será consumido toda la tierra. Entonces aquí vemos que Sofonías está viendo lo que va a pasar y cómo va a pasar. Los reinos se van a poner de acuerdo para ir contra Israel. Eso es lo que enseña el libro de Apocalipsis. Algunas naciones se van a poner de acuerdo para ir contra Israel. Entonces, en ese tiempo de la ira de Dios que va a ser derramado, ¿verdad?, su enojo para venir contra todas estas naciones, va a quedar un remanente de Israel. La Biblia habla, y Sofonías habla, de un remanente de Israel. Ahora, lo lindo de todo esto, porque esto es hermoso, diga conmigo, cuando conocemos la verdad nos hará libre del miedo, del susto, del pánico y de la desconfianza. La Biblia, ahí seguidamente en el versículo 9 al 13, Sofonías 3 del 9 al 13, Dios dice que el remanente va a ser purificado. Y se lo estoy enseñando porque hoy le quiero hablar de la protección. Ahora, quedó un remanente en Israel.
según Sofonías, lo que vio, su visión. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué? Usted vio que hay gente que en medio de toda la masacre quedó viva. Eso no es casualidad, porque la Biblia nos enseña que todo tiene propósito en la tierra. Sí que hay un propósito. Entonces dice, esta sección de la Biblia se llama la purificación de Israel. Dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos. Primero Dios anuncia en el 8 lo que va a hacer, va a derramar su ira, va a reunir las naciones, va a usar como a Israel como de cordero, un atrayente a las naciones, va a derramar su ira sobre las naciones. Y después dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos, diga conmigo, pureza de labios. Mire qué cosa más hermosa, para que todos invoquen el nombre de Jehová y para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia y nunca más te ensoberbecerás. Diga conmigo esa palabra. Ensoberbecerás en mi santo monte. ¿Usted sabe qué significa esta palabra? Eso viene de soberbia. ¿Y qué es la soberbia? Cuando un hombre o una mujer opera bajo el espíritu del Leviatán. Eso es soberbia. Y la soberbia o este espíritu de Leviatán que opera en la soberbia, en el orgullo y la altivez. Por eso la Biblia dice que derribando todo argumento, toda altivez y toda arrogancia que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hace que la gente vaya en contra de Dios, en contra de su palabra y en contra de sus mandamientos es un espíritu que es la soberbia. Y es un espíritu que proviene de Leviatán. Job habla de él. Entonces, Dios sabe que no es la persona, sino que este espíritu de soberbia. Cuando una persona, y esto es por qué estoy enseñando esto, porque usted va a tener en los próximos días que aprender a traer la protección divina a su vida y a su casa, a su familia. Entonces usted tiene que saber que usted podrá adorar, pero si se levanta contra el conocimiento de Dios, eso es soberbia. Entonces dice y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. Van a quedar pobres, pero Dios no tiene problema con la pobreza. Y dice, el cual confiará en el nombre de Jehová. Diga conmigo, Señor, líbrame de la necesidad de ser pobre para confiar en ti. Diga de nuevo eso, por favor. Líbrame de la necesidad de probar la pobreza para confiar en ti. Y dice el versículo 13, el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados. Diga conmigo, apacentados. Diga, apacentados. Y dormirán y no habrá quien los atemorice. Levante su mano derecha y diga, Señor, yo te alabo y te bendigo por todas estas maravillas y todas estas cosas que usted va a hacer sobre la tierra. Gracias. Amén. Entonces, en realidad, hoy no voy a entrar y no quiero hablar de las cosas que han de venir porque tal vez usted ya es experto, pero quiero hablarle de cómo estar protegidos. Diga conmigo, protegidos en los tiempos que han de venir. Y uno de los profetas, no es el único, uno de los profetas
que Dios le reveló cómo estar protegido, usted y su casa, diga conmigo, levante su mano. Dios me ha escogido para traer protección a mi casa. ¿Será que usted le va a decir, aquí, Señor? Yo la voy a traer. Para traer protección a su casa. Amén. Entonces vemos que el profeta dice, diga conmigo, meditar. ¿Usted sabe lo que es meditar? Es hacer silencio. La Biblia dice estar quieto. La Biblia habla de quietud. Diga conmigo, estar quieto. Meditar no es estar callado y estar con el teléfono. Meditar no es estar callado y estar en la computadora. Meditar es estar en silencio total. El tiempo que el Espíritu de Dios necesite. Meditar es estar en una quietud, llevar el Espíritu a una quietud. ¿Está aquí? A una quietud hasta donde usted pueda recibir la voz de Dios. Entonces, una de las cosas que dice, bueno, perdóname que me haya saltado, pero dice congregaos. Amén. ¿Por qué habla de congregaos? Porque la Biblia dice que 2 son mejor que 1 y que si 1 hace huir a 1000, 2 a 10,000. Así que 3 son mejores, 4 son mejores, multitud son mejores. Aparte que, como decía el pastor Víctor, la iglesia es un lugar de entrenamiento. La iglesia yo vengo de ser entrenada. La iglesia es un lugar de capacitación, pero también es un lugar de empoderamiento, es un lugar de impartición, es un lugar de protección, es un lugar, ¿verdad? Por eso dice, lo primero que manda Sofonía es que usted debe congregarse. ¿Y por qué? Porque cuando usted se congrega, usted está bajo cobertura o bajo protección del manto de cobertura. Y meditad, dice, oh nación, meditad, diga conmigo, meditar. Meditar es que usted lleve su espíritu a quietud. No es cuánto usted ore hablando, no se trata de cuánto usted ore, porque eso es interceder. Se trata de su capacidad de estar quieto para esperar a Jehová. Y ahí habla el Salmo 91. El Salmo 91 habla de que morando bajo la sombra del Omnipotente. Meditad es la capacidad que usted tiene para estar en silencio, para esperar, escuchar a Dios. Eso es meditar. Es una capacidad. Dígalo conmigo con su boca. Mire, una de las cosas que va a pasar es que usted lo que comienza a declarar lo va a ver. Comienza a declarar. Es una capacidad para estar quieto y escuchar a Dios. Porque usted no puede estar en apuros. Por eso usted, los tiempos que vienen, y Jesús habló del afán, los tiempos que vienen son tiempos clave donde usted va a tener que aprender a estar quieto. Hay gente que dice, es que yo no puedo estar quieto. Bueno, va a tener que aprender a estar quieto, porque en la quietud es donde va a estar la protección de Dios. Entonces, después dice, buscad a Jehová los humildes. Diga conmigo, la humildad es una cualidad. Y antes de entrar a esto, escúcheme lo que le voy a decir. El Salmo capítulo 1, el título del Salmo capítulo 1 dice 2 hombres, 2 vidas. En nosotros, para los que no saben, hay 2 naturalezas. La naturaleza del alma, que le llamamos carne, la Biblia le llama carne, y la naturaleza del espíritu. ¿Está aquí? La naturaleza del alma, eso lo va a aprender en el instituto. La naturaleza del alma y la naturaleza del espíritu. O sea, que la humildad no proviene de la naturaleza del alma, sino del espíritu. Entonces, cuando usted entra en quietud, usted apaga el alma. Usted apaga la voz del alma. Todos tenemos un alma. Y el alma no nace de nuevo cuando recibimos a Cristo. El alma tiene que ser renovada.
Ahí está la mente del Espíritu. Tiene que ser renovada con la palabra de Dios para poder experimentar. Entonces, es importante que usted entienda, el meditar, ¿ok? Meditar es una cosa, ¿ok? Porque hay unas prácticas religiosas que practican, no recuerdo, la meditación, ¿ok? Y te lleva a dejar la mente en blanco. Y eso no es bíblico. El Espíritu de Dios nunca interrumpe nuestra mente y nos deja en blanco. El Espíritu de Dios siempre, nuestro espíritu es nuestro ser interior, es mi mujer interior, su hombre interior, y siempre está en acuerdo se debe poner en acuerdo con el Espíritu de Dios. Así que meditar no es quedar en blanco, no es quedar en trance, no es quedar en shock, no es quedar en descontrol. Meditar es que usted esté consciente de Dios y que usted no permita que el alma, la vida del alma le domine. Cuando usted está orando y usted termina de orar y adorar y usted siente el deseo de irse cuando está en silencio, es porque esa es la vida del alma que está dominando en usted. Usted quiere salir, es la vida del alma. El alma quiere que salga. Entonces, usted tiene que vencerlo. ¿Y cómo se vence? Rindiendo el alma al Espíritu Santo, dándosela en control voluntariamente al Espíritu de Dios. Dándosela en control. Usted tendrá que entrar, este es un nivel de oración, de relación con Dios. Tiene que entrar allí. Porque de esta manera usted trae la presencia de Dios a su casa. Amén. Y cuando usted trae la presencia de Dios a su casa, la presencia de Dios se vuelve el cerco de protección. O sea que no es entrar a la habitación y hablar bla, 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 bla y salir. Es meditar. Ahí es donde se quiebra la vida almática en nosotros. Entonces, los humildes de la tierra, dice, buscad a Jehová todos los humildes. Una persona que no tiene humildad en su espíritu es una persona que no tiene vida del espíritu, no puede producir humildad. Y una persona que no es humilde le costará buscar a Dios. Le quiero decir, una persona que le cuesta entrar a la presencia de Dios y permanecer, está luchando con la humildad. Está luchando con el espíritu de Leviatán, con el orgullo, con la altivez, con la arrogancia. Una persona que le cuesta obedecer a Dios, que le cuesta obedecer la palabra. Por eso lo primero que se hace antes de ser humilde es quebrar la vida del alma. Doblegar la vida del alma, porque el espíritu es una cualidad la humildad es una cualidad del Espíritu Santo que pone en nuestro espíritu. Son frutos del Espíritu de Dios. Son frutos del Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, escuche esto, la guerra o los juicios de Dios vienen a la gente que ha sido arrogante y altiva, que no ha querido obedecer, que le ha rechazado, que le ha dado la espalda. Vino a Israel. Así que probablemente una persona que no tiene humildad, por eso Él no manda a los altivos a buscar a Dios, porque los altivos no pueden buscar a Dios. Los arrogantes no pueden buscar a Dios. Los orgullosos no pueden buscar a Dios. Lo primero que detiene a una persona llegar a la casa y a la presencia del Señor es la altivez, la arrogancia, porque esto se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces por eso Él no manda a los altivos de la tierra a buscar a Dios. Dice, los humildes, búsquenle los humildes.
Búsquenle. Así que la humildad es clave para una protección divina en los tiempos que han de venir. Diga conmigo, la humildad es clave para proteger. No se trata de una oración de que Señor, dame protección divina. Se trata de un estilo de vida. Es más, le quiero decir algo que me impresionó tanto. Ezequiel comenzó a obedecer a Dios. Inmediatamente cuando comenzó a obedecer a Dios, Dios comenzó a traer juicio a la tierra. No tuvo que profetizar, no tuvo que hablar. O sea que cuando alguien comienza a obedecer a Dios en la tierra, pone en aprietos al que no obedece. Esa es la clave. Cuando alguien comienza a rendir su vida a Dios, pone en aprieto al que no la rinde. Porque Dios solo necesita un obediente y pone en aprieto al resto. Entonces, dice, los que pusiste por obra su juicio, buscad justicia. Que para Dios, que el juicio de Dios, cuando nosotros ponemos por obra el juicio de Dios, es la palabra. Cuando accionamos la palabra, cuando vivimos la palabra, cuando caminamos en la palabra, entonces estamos ¿qué? Haciendo justicia. Diga conmigo, haciendo justicia. O sea, cuando Dios mira en la tierra un pueblo que está haciendo justicia, esa justicia que hace un remanente desata la ira de Dios. Por eso, présteme atención, el diablo ha querido traer confusión, libertinaje a la iglesia, al liderazgo. Por eso usted ve hoy algo en las iglesias, pastores y líderes hablando de la religiosidad, porque el diablo está usando este término para confundir a la gente. Religiosidad, la palabra religión en el hebreo original significa reglas de hombre, legalismo. No tiene nada que ver, y esto es bien importante ahora, porque hoy día vemos una iglesia que no debemos ser religiosos y debemos aceptarlo todo, debemos vivirlo todo, debemos caminarlo en todo y probarlo todo, porque ahora ustedes quieren ser religiosos. Ahora la nueva moda en la iglesia que no es de Cristo, pues, o en la iglesia que ha permitido que esto entre, es decirle a la gente que no hay que ser religioso, porque no saben lo que significa este término. O sea, ahora piensan que porque hacemos algo, no lo quieres hacer porque ustedes son religiosos. Ustedes no quieren hacer aquello porque ahora son religiosos. La pastora es religiosa. Y la palabra religioso significa reglas de hombre, legalismo. Esto produce el reglamento humano, produce el legalismo. Y eso ha hecho que una nueva generación en la iglesia deje entrar a la iglesia lo inmundo para contaminar la presencia y el altar de Dios. Entonces, quise hacer este paréntesis porque así está siendo atacada la iglesia hoy. Y cuando un pastor no tiene identidad, o una pastora no tiene identidad, o no tiene presencia o revelación, o no tiene o un hijo de Dios o un cristiano, me voy de esta iglesia porque es religiosa y me voy a aquella iglesia porque allá no es religiosa y allá me lo permiten todo. Deme un amén al Señor si usted está de acuerdo con eso. La gente está buscando una iglesia donde le permitan todo. Y el problema de esta mentira del diablo en este tiempo es que eso es para traer inmundicia al altar y contaminar la iglesia, y présteme atención, y hacer ineficaz el poder del Espíritu de Dios. Por eso esa gente lo que buscan es que le permitan todo, y por eso nada cambia en sus vidas, nada cambia en sus casas, nada cambia en su corazón, nada cambia en su mente, nada está cambiando en sus vidas, porque el poder de Dios, del Espíritu Santo, se hace que no es efectivo cuando usted es permisible a todo. La Biblia dice que no hay comunión con Cristo y Belial.
La Biblia dice no hay comunión con Cristo y Belial. Si la Biblia dice que no hay comunión, que no puede haber comunión con Cristo y Belial, entonces vamos a hacerle caso al Señor. Porque el diablo está engañando para que el poder del Espíritu Santo se mengue. Para que el poder del Espíritu Santo no tenga eficacia. La incredulidad no es de Dios. Es más, escúcheme esto. La Biblia dice que cuando Jesús encontró gente incrédula, y a eso vamos a llegar, lo sacaba del lugar antes de orar por un milagro. Lo sacaba literalmente. Sáqueme esta gente de aquí. Y Jesús se encerraba con los que creían. Y resucitó a esa niña, pero sacó a todos los demás que estaban llorando porque creían que había muerto. Porque la incredulidad quita la eficacia del poder del Espíritu de Dios. La incredulidad quita la eficacia del poder de Dios. Y el Espíritu de Dios me dijo: ¿vas a pagar el precio? No te quiero caminando con incrédulos. La incredulidad quita la eficacia del poder del Espíritu de Dios. Así que usted va a tener que en este tiempo levantarse y decir: suelto al espíritu de incredulidad y hoy comienzo a creer en la palabra y en Dios. Porque Jesús mismo no caminó con gente, porque dice la Biblia que se volvía ineficaz el poder del Espíritu de Dios y allí no ocurrían milagros. ¡Santo! ¡Wow! Y yo lloraba. Cuando el Señor me dijo esto, lloré. Señor, pero yo amo a la gente. Y me dijo: yo también. ¿Y de qué te sirve amarlo si no tienes poder? ¿De qué te sirve amarlo? Porque ellos bloquean el poder del Espíritu de Dios. Los incrédulos bloquean el poder del Espíritu de Dios. Y si usted está aquí, es porque Dios sabe que usted cree. Diga conmigo: yo creo, por eso estoy aquí. Usted va a tener que hacer guerra contra el espíritu de incredulidad y comenzar a declarar que usted cree, que usted cree, que usted cree, que usted cree, que usted cree. Amén, está aquí. Entonces, dice: buscad mansedumbre. ¿Se acuerdan de esta palabra que Jesús dijo? Sean mansos, sean humildes, para que encuentren descanso a su alma. Diga conmigo, dile que está al lado: hay que ser humilde y hay que ser manso para encontrar descanso a nuestra alma. ¿Usted sabe cuándo el alma no tiene descanso? Cuando está en sacudimiento y sacudimiento, prueba sin Dios, sin la presencia de Dios. Cuando hay situaciones, el alma no entra. Pero la palabra habla de la mansedumbre, y la mansedumbre es un fruto de la vida del Espíritu de Dios en nosotros. La mansedumbre es un fruto del Espíritu de Dios en nosotros. O sea que eso viene, la mansedumbre viene por tener lo que dijo Sofonías: tiempos de quietud en el Señor. Ahí se producen los tiempos de quietud del Señor, se producen los frutos del Espíritu de Dios. Allí sí que usted va a tener que aprender en los días que viene. Cada año de aquí al año 30 va a ser más intenso.
Así que usted va a tener que aprender a estar quieto en la presencia del Señor. Va a tener que aprender a descansar. ¿Por qué? Porque en la presencia del Señor es donde se da luz los frutos del Espíritu. Acuérdese que hay dos naturalezas en nosotros, la del alma y la del Espíritu. Y dice la Biblia que ambas son enemigas. La Biblia dice que ambas son enemigas. O gobierna una o gobierna la otra. Entonces, usted va a tener que aprender a que gobierne la vida del Espíritu en usted y llevar la vida de la carne a muerte. A que esté por debajo de la vida del Espíritu. ¿Y cómo se hace esto? En quietud. Diga conmigo, dile que está al lado. Vienen tiempos donde hay que aprovechar el tiempo. Hay que estar en la presencia de Dios. Hay gente que dice, pero no es que no tengo nada que decir al Señor. Qué bueno. Eso es lo que el Señor necesita. Que usted no tenga nada que decirle. Y le voy a decir algo, sus ojos van a ser abiertos. Y usted va a entrar en una dimensión del Espíritu que usted va a discernir quiénes están en el Espíritu y quiénes caminan en el alma. Por sus frutos, por sus obras. Y en esos días usted no le va a criticar, le va a decir, hermano, hermana, te falta 1 hora más en quietud. Hermano o hermana, te falta estar 3 horas más. Tienes que hacer vigilias en silencio con el Señor. Y hay gente que me ha dicho, pastor, ¿y si me duermo? No cuenta, vuelvo a empezar. Descanse, duerma. Pero debe aprender a estar en quietud, porque cuando usted entra en quietud, usted no está quietando al Espíritu, está quietando su alma. Su alma es la que está llena de las obras de la carne. En su alma están las divisiones, las disensiones, los celos, las contiendas, la envidia, los pleitos. Eso está en el alma. Y eso está en el alma de todos nosotros. De todos nosotros está eso. ¿Y por qué en unos ya no es manifiesta como es en otros? Porque esos han hecho más vigilia con el Señor. No es que son mejores, no es que son favoritos, es que eso han pagado el precio haciendo vigilias con el Señor. Porque no es automático. Esto no va a ocurrir automático. Esto es pagar el precio de hacer vigilias con el Señor en silencio. Amén. Gloria a Dios. En vez de meterse 3 horas en Netflix, 3 horas en el closet en el silencio. ¿Está aquí? ¿Estás dispuesto a pagar el precio para traer protección? Amén. Entonces, Primera de Pedro 1, del 15 al 16. Habla de humildad, habla de mansedumbre. Y dice, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. O sea que es un trabajo profundo el que hay que hacer en nuestra vida para traer protección divina. Primera de Pedro 1, 15, 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos. Léalo conmigo. Sé santo porque yo soy santo. ¿En qué debemos ser santos? Diga conmigo, en toda nuestra manera de vivir. Hemos estado mirando que el mundo tiene una manera de vivir, tiene un estilo de vivir, pero nosotros tenemos otro estilo de vivir. Y la gente viene a la iglesia, viene a Cristo, recibe a Cristo y quiere seguir a Cristo, pero con su manera de vivir del mundo. Y hay algo que es importante que usted tiene que entender hoy.
que la Biblia dice que sin santidad nadie puede ver a Dios. Eso está en el libro de Hebreos, dice: sin santidad nadie puede ver a Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios está dentro de mí, que Dios está dentro de ti, que la presencia de Dios está en este lugar. Yo puedo ver la presencia de Dios aquí. Yo puedo sentir la presencia de Dios aquí. Y yo puedo ver a Dios dentro de mí. Si no fuera por eso, yo no estuviera aquí. Pero yo estoy porque yo puedo ver a Dios dentro de mí, haciendo cosas. Dios está dentro de ti, pero tal vez no lo puedes ver. ¿Por qué? Porque para ver a Dios hay algo que se requiere y se llama santidad. En el Antiguo Testamento, Dios le dijo al pueblo de Israel: no toquéis lo inmundo. Y todo el que tocaba lo inmundo era sacado fuera del campamento. ¿Por qué? Porque Dios rechaza a la gente inmunda. Diga conmigo: no. Dios ama a la gente, al pecador, al inmundo. Dios lo ama, por eso dio a Cristo por él. Y usted va a tener que aprender a entender esto. ¿Por qué? Porque usted no puede aceptar lo que el mundo está aceptando hoy. Que ahora de cualquier manera podemos servir en el altar. De cualquier manera me puedo trepar en el altar. De cualquier manera puedo tocar instrumentos en el altar. De cualquier manera puedo predicar. Mi condición puede ser cualquiera en la presencia de Dios, así dice el mundo, y yo puedo de cualquier manera servirle a Dios porque Dios está conmigo. Digo, Dios los ama. Pero lo que hace esto es que el poder del Espíritu Santo sea menos eficaz. Es más, la Biblia me dice a mí que levantemos manos santas y limpias delante de Dios. Eso me dice a mí que los intercesores tienen que interceder con manos limpias. Eso me dice a mí que los adoradores tienen que adorar con manos limpias. Que los que alaban tienen que alabar con manos limpias. Que los que predican tienen que predicar con manos limpias. Porque la Biblia dice que los que levantan las manos delante de Dios sean limpias, sean santas las manos, sin mancha. Porque toda la obra de la carne produce una mancha en el espíritu. Y esto no quiere decir que ahora, porque yo tengo un problema tal, yo no puedo adorar a Dios. Esto quiere decir que vas a tener que aprender a descontaminarte a diario. Vas a tener que aprender a limpiarte a diario, a descontaminarte y a descontaminarte y a descontaminarte. Porque si mi adoración atrae a Dios a la tierra, mi casa, si la alabanza atrae a Dios, es correcto, pero también la inmundicia hace que Dios sea apartado de mi casa. Hace que Dios sea apartado de mi vida. Así que porque ahora Cristo es mi cordero, ahora yo puedo de cualquier manera presentarme delante de Dios. Eso afecta la unción, eso afecta la presencia de Dios. Y eso es lo que hace que el poder de Dios no tenga eficacia, no tenga cómo proteger. Así que usted va a tener que aprender en los próximos días a ser humilde, a menguar, a limpiarse, a lavarse cada día, a sacudirse a toda inmundicia que el diablo quiera traer a nuestras vidas, echarlo fuera, porque no podemos hacer disminuir el poder de Dios, sino aumentarlo. Diga conmigo un amén. No me diga a mí que el pecado aumenta el poder de Dios. El pecado afecta el poder, la presencia de Dios en una iglesia, en un altar. El pecado afecta. Usted no puede venir de pecar
usted no puede venir de la calle de hacer cualquier cosa que Dios aborrece y pensar que usted se trepa al altar o viene a orar y usted va a aumentar el poder de Dios. Usted lo que va a hacer es disminuir la eficacia del poder de Dios. Usted va a tener que aprender a limpiarse. Diga conmigo, tengo que aprender a limpiarme. Por eso la Biblia dice que hay que ser santo porque Dios es santo. Tú sabes que la unción que Dios pone en ti es una fuente de Dios. Dios mismo es la fuente dentro de ti. Dios mismo es la fuente de agua viva. Jesús dice esto en la palabra: los que creen en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. Cuando creemos en Él, fluyen ríos de agua viva. Pero ese mismo río que fluyó dentro de ti con fe, un día fue contaminado por el pecado, y por eso es que entonces menguó tu fe, menguó tu vida espiritual, menguó tu relación con Dios, menguó lo que creía, menguó tu alabanza, menguó tu adoración, porque la fuente del río fue contaminada. Porque así como ocurre en lo natural que las fuentes de los ríos están siendo contaminadas, usted tiene que saber que el día que usted recibió a Cristo, usted se le abrió dentro de su interior una fuente de río de agua viva. Y esa fuente de río de agua viva es el río de Dios que está fluyendo en tu interior. Y el diablo va a querer contaminarla para que ya no sea agua de vida, sino agua de muerte, agua de negativismo, agua de incredulidad, agua de amargura. Por eso Dios le tuvo que decir a Moisés: tira la vara para que esas aguas amargas se conviertan en dulce. Cristo es la vara, Cristo es el retoño. ¿Entiendes esto? Ese río está dentro de ti, pero tú tienes que aprender a cuidar el río que está dentro de ti, porque Jesús lo dice, que el que cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. Por eso se pierde la fe, por eso se pierde el poder, la efectividad, porque el río está fluyendo, pero está contaminado del pecado, está contaminado de la obra de la carne. Por eso dice el Señor: ¿qué comunión hay? ¿Qué comunión hay? ¿Usted sabe cómo se contamina un río en lo natural? ¿Usted sabe cómo se contamina? Cuando se le tira lo sucio. Usted puede meter sus manos con químico en las manos y lavárselas en el río, y le aseguro que se mueren los peces y los camarones, porque lo contaminó. Así que una persona contaminada puede contaminar el río. Dice el Señor: ser santos porque yo soy santo. Y sin santidad, Dios está dentro de ti, y no puedes ver a Dios actuar a través de ti porque está contaminado el río. Pero te tengo noticia: la palabra predicada limpia el río. Y el Señor vino a limpiar tu río en este día. El Señor va a limpiar tu río en este día. Pero tú vas a cuidar tu río del Espíritu dentro de ti, porque eso es lo único que tú tienes para que todo lo que tú toques viva. Todo lo muerto, cuando ese río fluye dentro de ti, todo lo que está muerto y tú toques, viva. Todo lo que está muerto está seco. No tiene vida ya, ni para producir muerte. ¿Estás aquí? Diga conmigo: sin santidad nadie verá a Dios. Romanos 12:1-2. Romanos 12:1-2. Dice: gozaos en la esperanza, sufridos en tribulación, constantes en la oración.
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Tu cuerpo ahora es un sacrificio vivo. Hay gente que quiere a Cristo, que quiere ir a la iglesia, pero que su cuerpo haga lo que le dé la gana. Le hago una pregunta. ¿Usted cree ahora que su cuerpo usted puede hacer con lo que ahora vive el Espíritu de Dios allí? Ahora está en su cuerpo el Espíritu de Dios. Y dice que ahora tu cuerpo se vuelve un sacrificio vivo. Diga conmigo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Diga conmigo, santo, agradable a Dios. ¿Cuál es tu culto para Dios ahora? Es tu cuerpo santo. ¿Cuál es tu culto? Diga conmigo, mi cuerpo santo. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. Hay gente o cristianos que no están comprobando la voluntad de Dios porque sus cuerpos están contaminados. Eso me dijo el Señor. Y el problema es que cuando tu cuerpo está contaminado, tú vas y contaminas en la casa, contaminas la atmósfera, la presencia, todo lo comienzas a contaminar y esto se vuelve en debilidad. Ahora su cuerpo es santo para manifestar a Dios. Entonces, cuando no está esa santidad, cuando no está el río fluyendo, usted va a sentir cansancio, debilidad en el cuerpo. Una señal escúcheme lo que le voy a decir, el río contaminado es el cansancio en el cuerpo, porque la Biblia me dice a mí que el río produce vida, el río produce fuerza, el río produce sanidad, el río produce salud divina, el río produce transformación. Usted debe cuidar la fuente, porque esa es la fuente del río que le sana su cuerpo, que le sana el alma, que le sana la mente. Ese es el río que sana, que sana, que sana, que sana todo su ser. Diga conmigo, estos son tiempos de aumentar el río. Yo puedo escuchar el sonido de una crecida del río. ¿Usted sabe cuándo el río del Espíritu crece? Cuando usted lo comienza a purificar, cuando usted lo comienza a santificar, el río comienza a aumentar, el poder del Espíritu Santo comienza a aumentar, las corrientes de Dios comienzan a aumentar. Usted ve que hay ríos que tienen otros afluentes, quebradas que llegan al río, y el río no está contaminado, pero los afluentes que llegan están contaminados, y ese río es el que contamina. Usted no, ¿qué le quiero decir con esto? No permita ninguna otra corriente que no sea del Espíritu de Dios en su vida. No permita otro río que no sea el del Espíritu de Dios en su vida, porque va a querer. Con esto le digo que tenga cuidado con lo que está viendo, que tenga cuidado con lo que está escuchando, porque aunque hay cosas que parecen que son del Espíritu, no son del Espíritu. Y lo único que está ocurriendo es producir una contaminación. ¿Está aquí? El Señor me puso a limpiarme mis ojos, mis oídos espirituales, a purificarlo, a santificarlo. Me puso a ponerme las manos ahí y a limpiar el conducto de mis oídos espirituales, porque la fe viene por el oír. Por eso hay gente que empieza con fe pero termina en incredulidad, porque oyeron ríos que no aumentaron la fe, sino que la menguaron. Y ahora eso está contaminado, los conductos del oído espiritual están contaminados y hay que limpiarlo, hay que limpiarlo, hay que limpiar. Y el Señor me puso a limpiar mis conductos del oído espiritual.
Porque si lo que va a atacar el diablo es tu fe. Porque Jesús dice que si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, le dices a ese monte que es una potestad demoníaca que está frente a ti, mira, muévete en el nombre de Jesús. Pero si no tienes fe, ¿quién va a mover el diablo que está ahí? La potestad, el demonio, el espíritu inmundo que está deteniendo la finanza, que está la enfermedad, que está deteniendo la sanidad, el milagro, la restauración familiar, el regreso de los hijos. Porque no hay fe, porque el diablo contamina para que no tenga fuerza espiritual. Para que usted no le pueda decir a Satanás. Por eso usted no se atreve. Hay gente que no se atreve a decirle a Jezabel, vete. A Satanás, vete. ¿Por qué? Porque está contaminada su fe. Tiene que aprender a limpiarse. Porque la fe no es negociable. La fe no es negociable. Usted tiene que creer. Jesús sacó a la gente que no creía. Voy a decírselo así. A mí el Señor me dijo que había sacado a la gente de esta casa que no creía. Los había sacado porque no creían y estaban afectando la unción. Porque la gente cuando no cree afecta la unción. Afecta la efectividad de su poder. Dile al que está al lado, el Señor nos vio con un fe como el tamaño de una mostaza. Gracias a esa pequeña porción de fe que usted no permitió que el diablo se la robara. El diablo roba la fe para que tú no creas y Jesús te saque. Porque Jesús ni siquiera oró cuando ellos estaban allí. Dijo, un momento. Por eso dice la Biblia que si dos se ponen de acuerdo, pero no puede ser un incrédulo y uno que tiene fe. Tienen que ser dos que tengan fe. Dos que crean, dos que van a pagar el precio, dos que van a obedecer, dos que le van a creer al Dios Todopoderoso. Dile que está al lado, yo hoy voy a creer. Segunda de Pedro 3, 10, 11. Mira, yo vine a enseñarte hoy que te vas a limpiar, pero que te vas a mantener limpio. Hay cosas que vas a evitar porque puedes evitar las que no son necesarias, pero hay cosas que no puedes evitar, pero que te vas a aprender a limpiar. Y dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa? Eso viene a la tierra. ¿Cuándo se comenzó a predicar que a la iglesia se podía ir inmundo? ¿Cuándo se comenzó a predicar que yo podía hacer cualquier cosa y permanecer en la presencia de Dios? Aquí la Biblia me dice que mi manera de andar debe ser, ¿cómo dice? Pero dígamelo fuerte, que eso se le va a meter a su espíritu. Su espíritu va a comenzar a desechar las obras de la carne. Mire, la verdad le va a hacer libre hoy. Y su espíritu va a desechar todo lo que hay en su espíritu que produce contaminación en su carne. Porque esa mancha está siendo removida. Yo veo a los ángeles removiendo manchas ahora. Yo no sé qué están usando, pero están usando quitamanchas hoy. Los ángeles están quitando esa mancha de nuestro espíritu. Amén. Y usted no va a permitir mancha en su espíritu. Dice, y piadosa manera de vivir. Diga conmigo, piadosa manera de vivir. La Biblia lo dice.
Dice la Biblia que Jesús no cambia, que Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Amén. Te voy a profetizar. Tú vas a ver a Dios manifestarse en tu vida después de hoy. Vas a sentir la fuerza de Dios en tu espíritu. ¿Tú sabes por qué? Por la limpieza espiritual que la palabra está haciendo hoy. Yo he venido con la palabra a limpiarte. Tú no puedes aceptar cualquier manera de vivir. Tú no puedes aceptar andar de cualquier manera. Es más, hay un temor santo de Dios que está entrando a tu espíritu, que va a encender una alarma para activarla cuando tú te vayas a contaminar. Y tú vas a sentir: esto no lo puedo hacer. Me tocó ir a preguntarle a las personas que me atienden si estaban en unión libre o casadas. Y yo quería llorar por hacer eso. Pero tengo dos opciones: mantener el poder o no. Cuidar lo que Dios me acaba de entregar. Lo aprecio y amo mi casa. ¿Y qué conflicto más difícil entre mi corazón y Dios? Porque las palabras del apóstol en el CAP, está dispuesto, y nos hizo repetirlo una y otra, y yo: sí, Señor, estoy dispuesta a pagar el precio. ¿Quién no está dispuesta a pagar el precio cuando el manto protege tu vida, tu casa y la iglesia? Oiga, hay que estar borracho, demente, para no aceptar eso de Dios. Antes de que desataran los mantos, tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Y yo decía: Señor, pero si yo estoy aquí por mi familia, pero ahora estoy por mí. Entonces, ¿qué lucha cada día después que vine de allá? Espíritu Santo, ¿ahora qué hago en esto? ¿Qué hago en aquello? ¿Qué hago en lo otro? Me pasé limpiándome y me pasé allí, Señor. Como cuando usted tiene su bebé recién nacido y no quiere que nadie lo toque. Cuando mis hijos nacieron, yo no quería que nadie lo tocara. Así me sentía. Quería cuidarlo, que nadie lo tocara, porque en aquel tiempo, para que no le pegue el resfriado. Y ahora sí me sentía como un bebé que no quiero que nadie lo toque. Señor, ¿por qué es tan sensible? Dice la Biblia: no apaguéis el fuego del Espíritu. Y el Señor me comenzó a dar entendimiento. El manto trae una nueva impartición. Y la Biblia dice: no apaguéis el fuego del Espíritu, porque el fuego del Espíritu de Dios que usted recibe puede ser apagado. ¿Está aquí? Entonces, dice que nuestra manera de vivir debe ser, diga conmigo, santidad. ¿Usted sabe lo que significa la palabra santidad? ¿Usted sabe qué significa? Separados para el uso exclusivo de Dios. No dice para el uso exclusivo de la gente, dice de Dios. O sea que Dios te quiere usar y te separa, te limpia, te purifica para usarte, para tu casa y para quien Él disponga. Segunda de Pedro 3, 10, 11, ya lo leímos, ¿verdad? 14, versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. ¿Usted sabe qué me mostró el Señor? La contaminación quita la paz. Cuando usted no tiene paz en algo, hay dos tipos de intranquilidad: la que el Espíritu Santo le da a usted para que no haga algo. Pero hay otra paz que la gente no alcanza a tener
no puede dormir. Usted sabe que la paz no permite, cuando no hay paz no dormimos, cuando no hay paz estamos intranquilos. Esto, me dijo el Señor, es producto de la carga de contaminación del alma. Por eso Jesús dice esto: no hace daño al hombre, no contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale del corazón. Ahora, ¿por qué Jesús dice que no contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale del corazón? Porque la fe viene por el oír. O sea que todo lo que usted está oyendo va al corazón, no por la boca. Jesús dijo: no hace daño al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Pero lo que viene por el oído va al corazón. Y efectivamente, en lo natural, lo que entra por el oído se conecta al corazón. Entonces, lo que usted escucha, lo que usted habla, lo que usted dice, está yendo a contaminar tu corazón, tu río del Espíritu. ¿Me expliqué? Deme un amén para saber que estoy siendo eficaz con usted. Amén. Efesios 5, 5, 6. La Biblia habla en el libro de Efesios la palabra inmundo. El Señor me dio consuelo y me dijo: ¿y de qué sirve que ames a todo el mundo y que hagas lo que la gente espera si no tienes poder por estar contaminado tu río? Y dice: ¿por qué sabéis esto? Que ningún fornicario, yo me quiero ir a esta palabra, inmundo o inmundo, pero todo esto contamina. La fornicación, la inmundicia, la avaricia, todo eso es idolatría. Dice que nadie puede heredar el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Está aquí el reino de Dios en medio nuestro. ¿Qué es el reino de Dios? Está el gobierno invisible de Dios, el poder de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El gobierno de Dios en la tierra, que por decirlo así está moviendo la presencia de Dios, el poder de Dios. Es invisible, no lo vemos. O sea, nadie que practique la inmundicia o que permita la inmundicia puede recibir el reino de Dios, heredarlo y practicarlo. ¿Está aquí? O sea que nadie que practica la fornicación, la inmundicia o la avaricia. O sea que si mi mejor amigo es avaro o amiga es avaro y yo como, bebo, comparto, me está contaminando mi fuente. ¿Está aquí? Estoy poniendo un ejemplo. Ahora, si mi mejor amigo es avaro, yo lo amo tanto que voy a doblar rodillas por él. Porque hay gente que dice que ama a alguien, pero en realidad no ama porque nunca ora por él. El amor se muestra en la oración. No me diga que usted tiene la mejor amiga que le ama y que da su vida por usted, pero nunca ora, ni siquiera cree en la oración, ni siquiera se congrega. Si la oración es la que cambia, la oración es la que protege. Así que ese amigo o amiga o familiar que está en pecado, la Biblia nos manda amarle. ¿Y cómo yo demuestro mi amor? Orando por ella o por él, bendiciéndole, cercándole, protegiéndole. Amén. Y explico esto para que no lo malinterprete. Oramos por ellos, les amamos, para que vengan al conocimiento de la verdad. Pero no es la persona que yo le voy a contar mi vida personal. No es la persona que
Le voy a escuchar todo lo que hace y no le voy a decir que eso está mal delante de los ojos de Dios. Si la va a escuchar, escúchela, pero lo que no es aceptable es que usted no le diga qué dice Dios de eso. Si usted no se lo puede decir es porque usted está muy contaminada o muy contaminado. Por eso el poder ya no es eficaz, y porque hay mucha contaminación. Entonces, la palabra inmundo. ¿Qué significa la palabra inmundo? Que está contaminado de aquellas cosas que son producidas por la carne o el alma, y todo lo que produce el alma contamina el espíritu. Todo lo que contamina, recuerde la clase de sanidad interior. ¿Dónde está el espíritu? ¿Dónde está el alma? Así que el espíritu es lo más profundo. O sea que para el espíritu manifestarse fuera del hombre, tiene que lidiar con el alma. Y si el alma está contaminada, no puede manifestarse. Amén. Ya siento el fuego del Espíritu Santo aquí limpiando. Porque nosotros somos purificados por el fuego del Espíritu. 4 cosas que usa Dios para santificar. Hay más, pero hay 4. Dios usa los procesos, las pruebas. Pero te voy a dar 4 cosas que Dios usa. Juan 17:17. Por eso el profeta Sofonías mandó a congregarse. Dice Juan 17, léalo conmigo. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Yo quiero decirle algo. Jesús oró al Padre para que nosotros fuéramos santificados en la palabra de Dios. Si no nos congregamos, si no venimos a la iglesia, ¿cómo podemos ser santificados? Jesús oró y le dijo al Padre: santifícalos en tu verdad. O sea, cuando tú comienzas a escuchar la verdad, te santifica. Y cuando comienzas a escuchar predicación que es mentira, te contaminas. Cuando escuchas la palabra predicada de verdad, te santificas. Y cuando escuchas la mentira, te contaminas. Entonces, número 2, la gracia divina que Dios nos ha dado. Tito 2:11-12. La gracia nos santifica. Mire lo que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿qué dice? Debo renunciar a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Solo por gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el regalo de Dios, es el favor de Dios que nos da para hacer algo que no podemos hacer. Y yo libero la gracia de Dios en esta hora sobre su vida, para que usted comience a renunciar a toda impiedad, a todo deseo mundano. Diga conmigo: yo renuncio a todo deseo mundano. Escuchen, la eficacia está en el poder de Dios. La Biblia dice que Dios es el que pelea por mí. La Biblia dice que Dios va delante de mí como poderoso gigante. La Biblia dice que yo necesito a Dios en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi finanza, en mi negocio, en mi matrimonio, con mis hijos. Yo necesito a Dios. Pero la Biblia dice que la inmundicia nos separa de Dios. Entonces, yo tengo que aprender a renunciar a todo lo mundano. ¿Está aquí? Diga conmigo: tengo que renunciar a todo lo mundano.
Es más, mira, te quiero decir esto del Espíritu. Hay bendiciones que se han detenido en tu vida por prácticas mundanas que tú dices o pensabas que no era mundano. Porque ese es el problema, que el diablo lo tiene tan engañado a los hijos de Dios que creen que hay cosas que no son mundanas. Y son mundanas, que provienen del mundo, provienen del alma. Por eso Jesús dice: ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo si su alma se pierde? Son mundanas. Y tú vas a aprender después de hoy a discernir lo que es del mundo y lo que no es de Dios. Porque tú y yo necesitamos a Dios. Tú y yo necesitamos su presencia. Tú y yo necesitamos. Y si usted va al Antiguo Testamento, Israel perdió varias veces la guerra, la batalla, las perdió porque habían metido lo inmundo al campamento. Y usted va a tener que aprender a sacar lo inmundo de su vida y de su casa. Mire, yo le voy a decir algo. Yo recuerdo que aprendí esto hace años con el apóstol Maldonado. Que yo le escuchaba orar: Señor, yo por primera vez escuché que por medio de la televisión la inmundicia entraba a la atmósfera de la casa. Y hay gente que se va y deja la televisión prendida para que los ladrones no entren, para que escuchen que alguien está viendo televisión. Y usted no sabe si cuando usted no está, el diablo le mete un programa de pornografía, un programa de inmundicia, un programa diabólico. Toda actividad diabólica afecta la presencia de Dios. Toda actividad diabólica. O sea que si hay un programa que tiene adulterio, que tiene infidelidad, que tiene conflicto, mientras que usted tiene la televisión encendida, está afectando su atmósfera. ¿Y esto qué hace? Que la presencia de Dios salga, porque usted voluntariamente está dejando el televisor. Por eso yo dejo la grabadora con música de New Wine. Y un día oré a las computadoras de mis hijos, a los televisores de mis hijos, y le dije: Padre, yo le prohíbo entrar al diablo por aquí, y si usa a mis hijos y su ignorancia, su inmadurez, yo ordeno que esto se dañe. Y cuando se dañe, no lo compro más. ¿Por qué? Porque eso está afectando la presencia de Dios. Y por eso vemos familias hoy afectadas, gente afectada, porque eso está afectando la presencia de Dios en nuestras casas. Nuestra vida de santidad trae la presencia de Dios. ¿Y por qué si estoy en santidad no está la presencia de Dios en casa? Bueno, porque hay un movimiento diabólico que está afectando. Gente que va a las casas y se sientan en el comedor a comer con nosotros, a destruir la vida de otros. Está afectando la presencia de Dios que tú llevas, que cuando tú oras, que tú desatas. Todo lo que tú haces por fe desata la presencia de Dios, pero el diablo siempre te mete a alguien ahí que afecte la presencia. ¿Estás dispuesto a cuidar la presencia de Dios? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a cuidar la presencia de Dios? Entonces, número 3, la oración. Primera de Timoteo 4:5. ¿Usted sabe por qué nos cuesta orar en la casa? Porque la atmósfera fue afectada. Por eso después hay gente que le cuesta orar, oraba pero le cuesta orar. Su atmósfera está siendo afectada. Usted tiene que orar al Espíritu Santo. ¿Qué está afectando mi atmósfera? ¿Qué está afectando los aires? Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse lo que Dios creó. Si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Todo es por la palabra de Dios y la oración es santificado. Así que
Cuando usted pone la palabra de Dios en su casa y se va, usted está santificando los aires, la atmósfera. Cuando usted pone la adoración, está santificando los aires. Pero hay gente que te va a decir, oye, eso está muy alto, baja eso, que esa bulla me molesta. No es la gente, es el diablo. Es el diablo. Porque el diablo sabe que esa adoración y esa predicación está santificando tu casa. Esa predicación y esa adoración está santificando, y él te va a decir que le molesta. Porque no quieres que santifique ese lugar, porque sabe que si Dios desciende con toda su gloria, hasta ahí Él permanece en ese lugar. ¿Está aquí? Entonces la santidad es importante. La santidad es importante. Diga conmigo, la santidad es importante. Toda aquella persona que porta la presencia de Dios y tiene el río del Espíritu de Dios, tiene que saber que tiene que cuidar ese río. Usted va a escuchar a gente decir, pero a mí Dios me ama con mi pecado. Te ama más que a mí, más que a cualquier otro. Porque por eso envió a Jesús, porque te ama. Lo que Dios odia es la condición. ¿Y tú sabes por qué Dios odia esas condiciones de pecado? Porque contaminan su presencia, y esa condición de pecado ha contaminado su presencia en la iglesia. Porque la iglesia ha sido permisible a esa condición. Ha sido permisible toda obra de la carne. Toda obra, ya usted a estas alturas debe ser experto en las obras de la carne. Todo celo, toda contienda, toda ira es obra de la carne. Todo esto contamina y hay que sacarlo de nuestras casas, hay que sacarlo de nuestros hogares. Esto viene para contaminar la atmósfera. Toda maledicencia, todo lo que es inmundo, todo lo que a Dios no le agrada, eso viene por obra del diablo para contaminar la atmósfera. Para que Dios, la presencia de Dios vaya retirándose. Pero diga conmigo, ya no lo voy a permitir más. Yo voy a santificar mi casa, a santificar los aires, a santificar la atmósfera, a santificar el carro. Oiga, usted necesita protección divina en el carro. Y Dios va a proteger todo lugar que pise la planta de sus pies. Dios va a proteger hasta el lugar donde usted trabaja. Pero usted no puede aceptar cualquier cosa que contamine. Usted tendrá que aprender que si tuvo contacto con lo inmundo, como hacía el pueblo de Israel, se separaba. ¿Cuántos días? ¿Cuántos? 7. El que tocaba un muerto, porque muerto es, se separaba 7 días. Usted separa a un líder de su posición en la iglesia para que se santifique y se purifique y se enoja. Cada vez que se enoje le ponemos 7 días más. Y si sigue enojado, 7 días más. Porque en el antiguo pacto, toda obra de inmundicia se separaba del resto del pueblo. 7 días a descontaminarse. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos, iglesia? 7 días a descontaminarse. No acumular ofensa, ni odio, ni rabia, sino a descontaminarse. Perdóname, Señor, límpiame, purifícame, santifícame. Me lavo con tu sangre, me purifico, porque no puedo poner en riesgo al resto del campamento. O sea que un líder debe ser transparente a reconocer cuando tiene un problema.
Porque la presencia de Dios y la unción lo va a manifestar. Usted sabe que la unción va a sacar a la luz lo bueno y lo malo de usted y de mí. Lo va a sacar. La unción no separa el alma ni el yo del espíritu. La unción lo manifiesta todo. Por eso todo hay que rendírselo a Dios. Porque la unción todo lo va a manifestar. Todo. Y cuando lo manifiesta, dígale gracias, Señor, porque yo no sabía eso de mí. Yo pensé que ya había cambiado. Señor, necesito meterme unos 3 días encerrada ya. A limpiarme. A purificarme. A rendir esa debilidad. Porque la unción me la va a exponer. Escúchame esto. La unción va a exponer nuestra debilidad. Por eso la Biblia dice que en mi debilidad Dios se hace fuerte. ¿Cuándo? ¿Cuándo Dios se hace fuerte en mi debilidad? Cuando se la rindo a Él. Cuando se la entrego a Él. Dios no me desecha por mi debilidad. ¿Usted sabe que Dios no me desecha por mi debilidad? Él me dice, dame tu debilidad que yo me voy a hacer fuerte en ella. Él te dice, dame tu debilidad que voy a hacerme fuerte en esa debilidad. Para usarte. Porque la unción expone la debilidad. Entonces la gente se pone brava y se va de la iglesia porque es que se dan cuenta que yo soy airado, que yo soy mentiroso, que yo soy arrogante, que yo soy altivo. Y se van avergonzados. Pero ellos no saben, porque no me conocen, cuál es mi debilidad. Si yo se la dejo de entregar a Dios, aflora. Aflora mis inseguridades, mis miedos, mi carácter. Aflora. ¿Cuándo aflora? Cuando usted se la deja de entregar a Dios. Por eso dice, en mi debilidad, el Señor se fortalece. Señor, te entrego mi debilidad. Porque mi debilidad contamina tu presencia. Te la entrego. Y me limpio de lo que mi debilidad ha contaminado mi espíritu. Usted sabe, porque esa obra de la carne está produciendo enfermedad en los cuerpos. Esa obra de la carne está produciendo debilidad en los cuerpos. Porque es la naturaleza caída que está destinada a vivir en maldición. Esa debilidad que viene del pecado original por culpa de Eva. Y que Adán se lo patrocinó. Esa debilidad está en todos nosotros. Y el alma está destinada y condenada a vivir bajo maldición. Por eso dice, ahora en maldición comerás el fruto de tu trabajo. Ahora en maldición parirás. Ahora en maldición esto. Ahora en maldición aquello. Entonces, gracias al segundo Adán, Jesucristo, recibimos un espíritu nuevo. Y vivimos ahora por el espíritu. Y la carne es entregada a Dios para que el espíritu de Dios la sujete. Y no contamine mi bendición. Porque si yo vivo por la carne está destinada a vivir bajo maldición. ¿Usted sabe lo que significa vivir bajo maldición? Falta de todo. Falta de todo. Falta de todo. Y que con sudor de la frente lo conseguirás todo. Y que con trabajo los conseguirás todo. Y con persecución lo conseguirás todo. Pero vino el Hijo de Dios Jesucristo, que nos redimió, Gálatas 3:13.
de la maldición de la ley, que por causa de la ley Él fue maldito para que nosotros fuéramos bendición bajo la promesa de Abraham. Entonces Cristo vino para vivir bajo bendición por la ley del Espíritu. Diga conmigo, por la ley del Espíritu. Pero si usted persiste en vivir, ¿qué pide Dios? ¿Qué pide Dios? Que sea humilde. Diga, Señor, yo reconozco que tengo este problema. Te lo tengo que entregar. Por eso la humildad es urgente. Reconozco, Señor. Pero cuando usted no reconoce su debilidad y la oculta y la quiere ocultar su debilidad, porque hay gente que quiere ocultar su debilidad, pero cuando usted la oculta aún de Dios, usted no puede ocultar de Dios la debilidad. Si después de Dios usted se conoce como es, después de Dios usted sabe de dónde le sacó Dios. Después de Dios nosotros sabemos lo que verdaderamente somos. Pero vamos a la presencia de Dios y le decimos, mira, esto es lo que yo era, yo acepto tu nueva vida. Yo acepto lo nuevo que tienes para mí, yo lo quiero, yo lo anhelo. Y te entrego lo viejo. Pero no voy a aparentar ser la santa de las santas de la tierra. Y no voy a aparentar ser lo que no soy. ¿Está aquí? Y eso es lo que dice Sofonías, que ellos, los humildes, serán protegidos en el día de la ira. Que los humildes serán protegidos en el día del juicio. Que los humildes, dice Sofonías, que él veía cómo los humildes, Dios traía esa protección divina a sus vidas, a sus casas, a su familia. ¿Por qué? Porque reconocían a Jehová, el Dios Todopoderoso. Dele un aplauso, dele un aplauso, dele un aplauso al Señor, amén. No importa lo que pase en la tierra, Dios traerá protección a tu casa, a tu vida, a tus hijos, a tu hogar, a tus proyectos, a tus planes, a tus propósitos. Dios traerá esa protección, amén. Dios traerá esa. Dele un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores, amén. Déselo fuerte.